antes que nada es un privilegio inmerecido poder estar acá delante de ustedes esta mañana para poder cerrar esta serie de prédicas, esta serie de enseñanzas que se ha estado haciendo de la Reforma Protestante. La semana antepasada el pastor Lester nos dibujó una línea del tiempo donde nos mostró ese camino que condujo a la Reforma. Y también estableció el fundamento de la sola Escritura, dejando claro de que la palabra de Dios es la autoridad final del creyente y es nuestra fuente, la fuente de toda verdad. Asimismo, la semana pasada, el pastor Rafael nos expuso cómo las Escrituras nos muestran ese plan de salvación a través de la sola gracia y la sola fe. Entonces hoy nos encontramos, ¿verdad?, en lo que es la culminación lógica de esas verdades. Y si la Escritura es nuestra única regla, si la gracia es su única fuente y la fe es el medio, la pregunta es, ¿cuál es el agente de esa fe y esa gracia? ¿Y cuál es el propósito de todo ese plan de salvación? La respuesta que proclamó la Reforma y que abrazó la Reforma es una respuesta tajante, es una respuesta indivisible y revelada plenamente en las Escrituras. Solo Cristo, solus Christus y soli Deo gloria. Para entender el poder explosivo de estas verdades es justo recordar que la ambición y la politización que la Iglesia romana acumuló durante la Edad Media Baja fue la gotera que diluyó el Evangelio. Y al inicio de la Edad Moderna, esta acumulación de abusos fue la gota que derramó el vaso. La ambición papal, el poder y el esplendor renacentista de Roma se materializaron en la construcción de la Basílica de San Pedro. Ese fue el símbolo físico de una teología centrada en la institución y el mérito, y fue específicamente para financiar esa colosal obra que el Papa León X promovió agresivamente una venta de indulgencias. Y aquí podemos recordar una vez más esa célebre frase, infame frase de Johann Tetzel: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Amados hermanos, no crean que eso se quedó en el siglo XVII, ¿verdad? Esa era la prueba de que a nivel institucional y doctrinal la suficiencia de Cristo había sido eclipsada por los méritos humanos. Y la pregunta de hoy ¿es Cristo suficiente? La respuesta de la Reforma: solus Cristo. Amados, esto no fue una invención de la Reforma. Esto fue la reafirmación de una verdad central del Evangelio. La única base de nuestra redención es la obra de Jesús, esa obra que se consumó en la cruz. Así que mi oración esta mañana con esta enseñanza, amados hermanos, no es que esto se quede solamente en un ejercicio de historia o de teología, sino que esto sea una reafirmación apasionada de estas verdades inamovibles, que Cristo es absolutamente suficiente para nuestra redención y por lo tanto toda la gloria debe ser únicamente para Dios. Amén. Así que empezamos con la cuarta sola de esta serie y es solus Christus, o solo Cristo. Cristo es el mediador suficiente, amados hermanos. Esa fue la declaración fundamental que golpeó el corazón del sistema católico romano. Solus Christus significa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
Su obra en la cruz es exclusiva y suficiente para nuestra salvación. La Reforma simplemente regresó al Nuevo Testamento. Y no hay mejor ancla para esta verdad que la que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amados, la Escritura usa el adjetivo solo para identificar a Dios y al mediador. Y esto no deja espacio para ningún tercero. Esto no deja espacio para mediadores secundarios, bien sean santos, bien sean sacerdotes, bien sea el Papa o incluso María. O pastores, rescato eso. La Reforma no inventó esa doctrina. Así que para enfatizar la exclusividad de Cristo, debemos recordar las palabras de Pedro ante el Sanedrín. Y vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12, donde declara tajantemente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amados, esto es la negación absoluta de cualquier otro camino alternativo o suplementario. Y la Reforma rescató estos principios bíblicos que estaban eclipsados bajo la ambición de una iglesia muerta y que sigue muerta. Jesús mismo confirmó su propia suficiencia y exclusividad con la siguiente declaración en Juan 14, 6. Esto lo sabemos todos. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos versículos son el fundamento inamovible de Solus Christus. Amados, la Biblia está llena de fundamentos que nos enseñan que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que solo Cristo es suficiente y exclusivo para nuestra salvación. Y para mostrar el poder liberador de esta sola, es crucial recordar que esto vino a reemplazar ese sistema podrido de Jesús más algo más. Jesús más la Virgen, Jesús más el Papa, Jesús más la indulgencia. La iglesia romanista había diluido el rol de Cristo con la adición de mediadores y méritos, convirtiendo la salvación en una transacción. Eso fue la indignación de Lutero. Y ante esa indignación él publicó en su tesis 37 lo siguiente: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la plena remisión de la pena y la culpa, aún sin cartas de perdón. Esa es la tesis 37 de Lutero, refiriéndose a las indulgencias. Hermanos, la implicación del Solus Christus es clara. Si el perdón ya está disponible por el arrepentimiento y por la fe, entonces las cartas de perdón eran algo simplemente superfluo, eran basura. Y aquí quiero resaltar un mensaje. El hermano no vino hoy, pero el hermano puso ayer un mensaje. Él se llama el hermano Alejandro en el grupo. Y el mensaje al final decía: Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Amados, para entender la suficiente de Cristo, la Reforma recuperó la comprensión de su triple rol. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo? Como sacerdote, la Biblia declara que Cristo es el único y eterno sacerdote, y la Reforma afirma esa verdad. La Reforma desmanteló la necesidad de un sacerdocio terrenal, pues el oficio de Cristo es superior y es inmutable. Hebreos 7, del 24 al 27 dice:
Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Amén. Como profeta, la Escritura afirma que Cristo es la revelación final. Amados, esta verdad anula la necesidad de que hayan esos pseudo profetas que tenemos ahora, amados hermanos. Y esa tradición que se ha venido arrastrando lamentablemente, que está inundando la iglesia, el púlpito moderno. No hay ninguna autoridad paralela a la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Cristo. Él es el único profeta, amados hermanos. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amados, el hecho de que Dios ahora nos hable solo por el Hijo significa que su mensaje es la voz final y completa. Amén. Y respaldada por la sola Escritura. Sola Escritura. Como Rey, la Biblia establece que Cristo es la cabeza única y soberana de la iglesia. Lamentablemente, hay muchos, yo los llamo pseudo pastores, que no entienden todavía esa premisa, ese principio fundamental de todo creyente. La iglesia no es de una persona, la iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia no le pertenece a una familia, porque ahora son así, muchos pastores son sucesores, le suceden, le ceden al hijo y así sucesivamente. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es una institución física. La iglesia es de Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amados, si Cristo es la única cabeza, si Cristo es el que tiene la preeminencia, esto elimina la necesidad de que el Papa o cualquier intercesor, como decía mi hermano ya, incluso un pastor, pueda ejercer una jerarquía superior sobre la fe. La autoridad de la iglesia recae únicamente en Cristo Jesús. La obra de Cristo como nuestro único sacerdote fue, en esencia, llevar a cabo un intercambio perfecto. Un intercambio perfecto. Él tomó nuestro lugar como cordero. Y como resultado de su sacrificio y de su intersección constante, nosotros podemos ahora gozar del beneficio de la justificación. Y este es el clímax teológico de la Reforma. Y es que la salvación se basa en la justicia imputada de Cristo. Amados, la justificación es una declaración forense hecha por Dios. Es una declaración donde Dios declara justo al creyente delante de sus ojos, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Ahora,
¿qué significa decir que esto es una declaración forense? Eso se refiere, amados hermanos, que el término que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la justificación específicamente por el apóstol Pablo es un término jurídico. Es un término legal. Dicho de una manera sencilla, Dios, que es el juez, los seres humanos somos los acusados y nosotros somos declarados inocentes o culpables delante del tribunal de Dios, siendo la fe en Jesucristo el único medio por el cual los creyentes podemos ser declarados inocentes. Por lo tanto, la justificación sucede cuando Dios declara justa a una persona, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. La justicia que el pecador recibe por medio de la fe es como decía Lutero. Lutero decía que era una justitia extra nos. Eso es algo que no nos pertenece. Es una justicia que está fuera de nosotros. Y Lutero comprendió esto. Lutero decía que la fe era como una mano que tomaba algo que está afuera. En este caso, la obra redentora de Cristo. En este caso, la obra redentora de Cristo. Y Lutero, luego con su puño y letra, escribió lo siguiente en el prefacio al comentario de los Romanos. La fe es una cosa viva, poderosa, activa y laboriosa. Y el objeto de esta obra es Cristo, en quien todo lo necesario es encontrado. Amados, nuestra salvación no es por la justicia que poseemos internamente, lo que se podría llamar justicia inherente. Nadie tiene justicia propia, amados hermanos. La justificación es por esa justicia imputada de Cristo que se nos imputa a nosotros. Lutero decía que eso era el felix commercium o el intercambio feliz. Calvino, también el gran sistematizador, lo resumió para la posteridad con esta frase. Conocemos que no tenemos nada sin Cristo y por lo tanto, para que nuestra salvación sea segura, es necesario que Él mismo sea todo para nosotros. Incluso Jacobo Arminio, aunque en debate con la teología calvinista sobre la soberanía de Dios en puntos como la elección incondicional y la voluntad humana, afirmó lo siguiente: no hay sino una sola causa eficiente de la salvación, a saber, Jesucristo. Y quisiera cerrar esta sección de la cuarta sola, solo Cristo, con el mandamiento de María. Ya soné católico. Amados, esta es una de las frases más importantes en la Biblia. Y está en Juan 2:5. Yo creo que esto puede resumir todo lo que perseguían los reformadores. Y dice así: haced todo lo que Él os diga. En el contexto de las bodas de Caná, haced todo lo que Él os diga. No voy a hacer comentarios de esto porque solo Cristo, amados hermanos, solo Cristo. Ella misma lo dijo. Ahora, si la salvación es totalmente inmerecida, porque es solo por gracia, y es recibida a través de la sola fide, y entendemos que únicamente la obra de Cristo es suficiente, solo Cristo, ¿a quién le corresponde esa obra? ¿A quién le corresponde la gloria de todo eso? ¿A quién? Y la respuesta es la ineludible, innegable culminación de toda la verdad bíblica proclamada por la Reforma. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, amados hermanos, no es solamente la quinta sola. Soli Deo Gloria es el resumen, el conjunto de las cuatro solas anteriores. Sola Escritura, sola gracia,
sola fe, solo Cristo, se resumen en soli Deo gloria. El objetivo supremo de la vida del hombre, de la iglesia y de todo el universo es manifestar, exaltar y dar la gloria únicamente a Dios. Para que no nos quede duda de que el propósito de toda la existencia está centrado en Dios, la Escritura nos lo afirma desde dos aspectos. Desde el punto de vista de la creación, pudiéramos decir una revelación general, y en la redención, con esa revelación específica. En la creación lo vemos de la siguiente forma. La gloria de Dios es ineludible. Dice Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Asimismo, amados hermanos, Romanos 1:20 nos enseña que el hombre no tiene excusas, pues su poder eterno y deidad se hacen claramente visibles por medio de todas las cosas creadas. Yo vi antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, una discusión en el grupo pastoral con relación a este tema. Amados, todos nosotros, más aún ministros cristianos, tenemos que tener claros que la única respuesta para eso, la única respuesta certera y sin temor a equivocarme, es que todo está creado para la gloria de Dios. Soli Deo gloria. En la redención, la revelación especial, ¿verdad? La salvación tiene un propósito divino y centrado en Dios, y vemos Efesios 3, 20 y 21. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, la gloria de Dios es el propósito eterno y la razón de ser, de su poder manifestado hasta en la iglesia. Eso es el propósito, la gloria de Dios. La máxima expresión de valor de una iglesia no reside en su riqueza terrenal, tampoco en los bienes acumulados. La máxima expresión de adoración de una iglesia, amados hermanos, no se mide por esas métricas que nos ayudan a medir el éxito de la iglesia, que si el tamaño de la membresía o el tamaño del púlpito. Amados, Lutero lo expresó claramente en la tesis 62 y dice así: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro de una iglesia. Yo me imagino que cuando la Iglesia Católica Romana escuchaba o leía estas tesis, la gente, yo me imagino que temblaban de la ira, del colerón, como dicen los ticos. Yo me lo imagino, reventado el colerón. Recordemos que la Iglesia Católica Romana se estaba enfrentando a un hombre despierto. Ahora, ¿por qué despertó Lutero? ¿Porque le cayó un rayo del cielo y el Señor lo escogió para que fuera recordado por los siglos siguientes? ¡No! Lutero despertó por la misma razón que tú y yo podemos despertar hoy. Lutero estaba expuesto a las Escrituras. Recordemos que para los años 1516 y 1517, Lutero estaba de profesor en la Universidad de Wittenberg y estaba enseñando Gálatas. El hombre estaba expuesto a la palabra de Dios. Eso fue lo que despertó a Lutero. Muy posiblemente es aquí donde Lutero se dio cuenta, a la luz de las Escrituras, que la negación de la jactancia humana, repito, la negación de la jactancia humana y el legalismo, ese rechazo al legalismo, conducen al creyente inevitablemente a un solo propósito:
Soli Deo Gloria. El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en la doxología que abre la carta a los Gálatas. Después de un extenso saludo, 1, 2, 3 y 4, en el versículo 5, 1, 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado, esto es una frase tan corta, pero tan poderosa. Entonces, hermanos pastores, la única respuesta lógica a la inmensidad de la salvación por la gracia es rendir toda la gloria y toda la honra a Dios. Y para que esta gloria se mantenga en el púlpito y en el ministerio, Pablo cierra su enseñanza con el mandamiento de la abnegación radical. Repito, el mandamiento de la abnegación radical. Si no han escuchado esto alguna vez, grábense esto, amados hermanos. Tengamos este versículo que viene como bandera y dice Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo declara que nuestro único motivo de gloria es la cruz de Cristo, por lo cual somos crucificados al mundo junto con nuestros méritos ministeriales. Amados, la gloria es única e exclusiva para Dios. Soli Deo Gloria. Y esta es la gran doxología universal, la cumbre teológica de Pablo, Romanos 11:36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la causa, el medio y el fin de toda existencia y de nuestro ministerio apuntan exclusivamente a Dios. Entonces, si la salvación es de Él, a través de la gracia y la fe, si la salvación es por Él, a través de Cristo, y el resultado puede ser única y exclusivamente para Él, Soli Deo Gloria, no hay otro. Ese es el resultado. Ahora bien, vamos a prestar atención a esto. El que tenga oídos que oiga. El principio de Soli Deo Gloria no es solamente una doxología. El principio de Soli Deo Gloria no se queda solamente en un principio de alabanza a Dios. El principio de Soli Deo Gloria también nos enseña de un juicio. Amados, hay que tener mucho cuidado con robarle la gloria a Dios. No podemos robarle la gloria a Dios. Porque la gloria robada trae consecuencias nefastas. Como vemos en el relato de Herodes Agripa I, en el libro de Hechos 12:23. Dice: al instante un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y habiendo sido comido por gusanos, expiró. Amados, esto sirve como una advertencia histórica y teológica para todo líder. La gloria de Dios no se roba ni se comparte, amados hermanos. La gloria es única y exclusivamente de Él. Y esa historia de Herodes es un recordatorio vívido del peligro de lo que se podría llamar el narcisismo ministerial. Amados, este texto nos advierte que si Dios castigó con tal severidad a un rey que aceptó la gloria de forma pasiva, porque Él no fue el que lo dijo, la gente era la que proclamaba y Él lo aceptó. Si Él lo aceptó, si Él hirió de esa forma de muerte a un rey que aceptó eso de forma pasiva, ¿cuánto más no lo haría a un pastor o a un líder de una iglesia que busca esa gloria activamente? Lamentablemente se ha perdido el miedo, amados hermanos. Se ha perdido el miedo. Por esta razón el apóstol Pablo nos da el mandamiento del Soli Deo Gloria para el creyente redimido, aplicándolo a la totalidad de la vida del ministerio. Dice 1 Corintios
capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amados, este versículo es la antítesis de ese sistema de méritos medieval, pero también es un desafío constante para el púlpito moderno. Sol y Deo Gloria no se limita al púlpito. Este versículo declara que la gloria de Dios debe ser la motivación suprema que impregna cada aspecto de nuestra existencia. Sea cosas mundanas como comer o vivir o tomar o beber, o sean cosas tan más sagradas como leer las Escrituras, como predicar un sermón, como administrar el cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, si se conecta, amados hermanos, a este principio y se hace con excelencia y con el fin de honrar a Dios, es un acto de adoración. Es un acto total de adoración. Por eso el poder de Sol y Deo Gloria se ve cuando contrastamos la teología de la Reforma con el antropocentrismo, que no se quedó, como comentábamos hace rato, eso no se quedó en el siglo XVII, eso se trasladó hasta nuestros días. Bueno, para ir finalizando, mientras la Iglesia de Roma ofrecía una ruta de indulgencias para comprar la salvación y evitar la pena temporal, Martín Lutero, con sus 95 tesis que encendieron la Reforma, llamó al pueblo a abrazar la cruz con una visión de Sol y Deo Gloria que no le temía al sufrimiento. Las tesis finales de Lutero son un llamado al discipulado radical. Tesis 94. Es necesario exhortar a los cristianos a que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infiernos. Tesis 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que con la paz. La tesis reformada, amados, quitó todo mérito humano. Y es que si el hombre no aporta nada a su salvación, ni obras, ni dinero, ni voluntad regenerada, entonces Dios debe recibir todo ese crédito, amados hermanos. La justificación no glorifica al pecador. La justificación glorifica al que justifica. Esta convicción de que Dios es el fin de todas las cosas fue la fuerza unificadora de la Reforma. Juan Calvino vio esta sola como el motor de toda la existencia y escribió: cuando la salvación y el ministerio pastoral se atribuyen eternamente a Dios, entonces la gloria permanece intacta en Él solo. Por otra parte, Jacobo Arminio coincidió con la meta final y suprema. El fin de la creación es la gloria de Dios. El fin de la predestinación, la salvación, es la gloria de Dios. Y el fin de la fe misma es la gloria de Dios. Amados hermanos pastores, si esta sola fue la bandera de los reformadores en aquel momento, yo creo que debería de ser ese lente crítico con el cual nosotros evaluemos cada decisión, cada sermón, cada estructura de nuestros ministerios. La Reforma no fue un evento que terminó en 1517. La Reforma es un proceso vivo y constante. Por eso yo creo que el lema más profundo y desafiante para el liderazgo de hoy es: Ecclesia reformata semper reformata secundum verbum Dei. La iglesia está reformada, pero siempre reformándose según la palabra de Dios. Así que el desafío es asegurar que nuestra vida y el ministerio sean un eco fiel de la verdad bíblica, garantizando que la gloria no se quede en el hombre, sino que sea simplemente Sol y Deo Gloria.
Esa es la culminación de las dos últimas olas. ¿Me queda tiempo, hermano? ¿Sí? Sí hay tiempo. Ok. Es que vieran que esto es tanto, que uno no haya cómo resumir o cómo compactar toda la enseñanza. Y es apasionante cuando uno está haciendo este estudio y uno descubre tantas cosas. Les quiero compartir unos puntos muy importantes que están en la Reforma, que se produjeron después de la Reforma. Y dice así, aquí lo tengo redactado: impacto mundial y sus matices. Porque la Reforma no solamente nos sirvió a nosotros los cristianos. Si miramos atrás, la Reforma tuvo un impacto a nivel mundial en todo, tanto en lo social, en lo religioso, como en lo político. El quiebre fue tan grande que creó una profunda división en el imperio, el cual estaba fortalecido por el poder de la iglesia. Entonces, lo que ellos pensaban que iba a ser su gran obra institucional, que es la bíblica de San Pedro, se convirtió en el punto de inflexión que inició todo este revuelo y que removió los cimientos de una iglesia, como dije anteriormente, que estaba muerta y que sigue muerta. Pero hay que ser honestos, no todo fue bonito con la Reforma. La Reforma, al romper con la unidad religiosa, también desencadenó conflictos sociales y guerras dolorosas. Vimos las guerras campesinas en Alemania y en las décadas siguientes los conflictos se solidificaron en guerras como la de los 30 años. Guerras que devastaron Europa. Fue el alto precio que se pagó por la libertad de conciencia. Y si bien la Reforma fue una liberación teológica, debemos reconocer que su implementación fue tan compleja y costosa. Amados, la mentalidad de la época consideraba la herejía no solo como un error doctrinal, sino como un crimen de traición. Por ello, figuras como Juan Calvino participaron en la ejecución de herejes, siendo Miguel Servet el más notable. Martín Lutero, a su vez, instó a los príncipes a aplastar violentamente la guerra de los campesinos. Y escribió después panfletos antisemitas. Amados, estos actos vistos desde la óptica moderna son manchas oscuras. No obstante, son el reflejo de un tiempo donde los líderes, al romper la unidad religiosa, mantuvieron la dolorosa convicción de que el Estado debía imponer la fe. El alto precio de esta revolución fue el catalizador que paradójicamente abrió el camino a la libertad de conciencia que hoy valoramos. Sin embargo, estos cambios reforzaron una reestructuración profunda de la sociedad. Y aquí les voy a compartir estos 3 puntos. En lo educativo, la exigencia de la sola escritura obligó a la apertura de escuelas y a la traducción bíblica de la Biblia, impulsando la alfabetización masiva y al nacimiento de la hermenéutica moderna. Al poner la interpretación de la Biblia en manos del pueblo. No solamente la hermenéutica, yo creo que la apologética también. Porque lo que hizo Lutero fue un acto total de apologética, defender la palabra. En lo político, contribuyó al nacimiento de las naciones-estado modernas. La migración de grupos protestantes disidentes llevó consigo el concepto de autogobierno y la libertad de conciencia al Nuevo Mundo. Ejemplo, sembraron la semilla de la República de Estados Unidos, décadas más tarde. En lo económico, esta ética protestante, esto es muy interesante, basada en la dedicación, junto con la austeridad, o sea, producir mucho y gastar poco, generó el capital y la disciplina necesarios que sentaron las bases para el surgimiento de lo que hoy conocemos como el sistema capitalista moderno. Así es. Amados, el peso de este proceso de transición fue inmenso,
Podemos ver un paralelo directo con la iglesia primitiva. De la misma forma en que los primeros creyentes, muchos de ellos judíos, lucharon por abrazar la fe en Cristo sin ser judaizados, la Reforma luchó por una fe pura sin ser romanizada. En ambos momentos la iglesia vivió la tensión de desaprender un sistema de obras y tradiciones para regenerar la simplicidad radical de la suficiencia de Cristo. El resultado de todo este movimiento fue darle luz a la iglesia viva de Cristo, esa iglesia fundada, valga la redundancia, en el fundamento de los apóstoles. Es por eso que las 5 solas son ineludibles y nos recuerdan que nuestra fe es suficiente, es gratuita y es centrada en Cristo, y el único resultado posible es Soli Deo Gloria. Muchas gracias por su atención.